Ok, entonces voy a abrir una terminal. Y aquí puedo teclear Octave. Que es este. Existen con interfaz gráfica, como en este caso, y también hay en el modo de terminal, ¿no? Cualquiera de las dos formas funciona. Aún sin este sistema de gráficos, se puede utilizar. Y las gráficas se ven, pues no tan bonitas, pero igual funcionan, ¿no? Entonces, en esta parte blanca es donde tengo la ventana de comandos. Aquí es donde puedo escribir. Por ejemplo, podría empezar con la ayuda. Simplemente escribir help y ya tengo toda la ayuda disponible. Puedo ser específico en la ayuda de algún comando. Por ejemplo, help sqrt. Y eso me da la ayuda relacionada con la función sqrt. Son funciones. Okay, lo mismo puedo hacer acá en línea. Aquí. Si ya cargué la página, es exactamente lo mismo. Puedo usar aquí también la ayuda, pero debo de ponerme en esta parte de acá, en el último renglón, que es donde puedo escribir. Aquí no puedo escribir en la parte blanca principal, sino en el último renglón donde está el command prompt. Aquí puedo decir help sqrt. Y me da exactamente lo mismo que allá. Bueno, entonces, puede trabajar de una manera interactiva, como lo estoy haciendo yo ahorita, a través de teclear órdenes y recibir la respuesta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, pueden buscar la página ahorita, que se llama Octave Online. Pueden escribir así, justo en el buscador, Octave Online, así, y les va a aparecer pues esta primera opción, y es la que deben de usar. Entonces vamos a ver ahora un poco de la forma de utilizarlo. Como decíamos, es un programa para cálculo numérico, pero es muy versátil. Por ejemplo, yo podría decir algo como eh, distancia igual a, no sé, a 100. Y ya estoy aquí asignando un valor a una variable. La variable se llama distancia y el valor es 100. Cuando yo escribo eso, me lo repite aquí, pero lo puedo yo investigar en cualquier momento simplemente con escribir el nombre de la variable. Digo distancia y me dice, ok, distancia vale 100. Y si yo digo tiempo es igual a 10, yo podría entonces decir que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y dice, ok, entonces la velocidad es 10. Y puedo investigar cualquiera de esas variables. Puedo decir, a ver, velocidad. Dice, es 10. Ok, escribí aquí, me equivoqué al escribir y debe ser velocidad. Aquí me dijo que felpecidad, dice, está indefinida. Sí, entonces aquí ya tengo tres variables definidas. Dos las definí con un número y la tercera la definí en función de las otras dos variables. Entonces es como escribir una fórmula. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
También se pueden guardar valores de cadenas de caracteres. Por ejemplo, puedo decir mensaje es igual a hola mundo. Y también funciona. Mensaje, hola mundo. Ok, entonces, ¿qué tipos de operadores aritméticos existen? Bueno, pues ya vimos uno, ya vimos el de división. Obviamente también existe la suma, la resta y la multiplicación o producto. Yo podría decir, por ejemplo, 10 más 3. Y dice, ok, la respuesta es 13. O puedo decir 25 menos 5. Y la respuesta es 20. O puedo decir 4 por 8. Y la respuesta es 32. Entonces, esos son los operadores aritméticos básicos: suma, resta, multiplicación y división. Ahora, hay una jerarquía en ellos. Por ejemplo, si yo digo 3 más 4 entre 2, ahí estoy haciendo dos operaciones, pero hay unos operadores tienen mayor precedencia que otros. Entonces, cuando están así como en este caso, ¿qué se hace primero? ¿La suma del 3 más 4 y luego todo se divide entre 2? ¿O primero el 4 entre 2 y se le suma el 3? ¿Cuál creen que ocurra? Primero la división. Primero la división. Sí, entonces 4 entre 2 a 2 más 3, 5. Si yo hubiera querido hacer 3 más 4 y todo eso entre 2, la forma de lograrlo es poner unos paréntesis aquí. Ahí si quiero 3 más 4, 7 entre 2, 3.5. Bien, entonces los paréntesis tienen mayor precedencia y entre las operaciones aritméticas, el producto y la división tienen más precedencia que la suma. La suma se hace después de las multiplicaciones. Entonces, cuando tengo duda de qué es lo que se va a hacer, pues mejor uso paréntesis. Ya, si yo en la de hace rato hubiera tenido duda y hubiera querido 3 más 4 entre 2, pues entonces lo hago así. No eran necesarios los paréntesis porque la precedencia de los operadores lo resuelve, pero si yo tengo duda, puedo usar los paréntesis para estar completamente seguro de qué es lo que se va a hacer. Ahora, hay otro operador, los exponenciales. Yo podría decir, por ejemplo, 2 al 3 al cubo y es 27. O 2 al cubo es 8. O 5 al cuadrado es 25. Y así. Ese es el operador de elevar a un exponente. Por ejemplo, puedo hacer 1 más 2 y todo eso elevado al cuadrado. 1 más 2 es 3 y al cuadrado 9. Si yo hiciera 1 más 2 elevado al cuadrado, ¿cuál sería el resultado? ¿Nada más se eleva al cuadrado el 2 o primero la suma y luego se eleva al cuadrado? Nada más se eleva al cuadrado del 2, ¿no? Nada más se eleva al cuadrado el 2. Quiere decir que la elevación a exponentes tiene más precedencia que la suma. La suma se hace al último, otra vez. Cuando se usan expresiones como 3 más 4 entre 2 por 5,
Allí, la multiplicación y la división tienen la misma precedencia. La suma sí tiene menor precedencia. Quiere decir que la suma se va a hacer hasta el final. Pero ¿qué se hace primero? ¿La división o la multiplicación? O sea, primero se hace el 4 entre 2 y luego se multiplica por 5, o se hace el 2 por 5 y eso divide al 4 y luego se le suma 3. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Cuando tienen la misma precedencia, se hacen de izquierda a derecha. Quiere decir que aquí la multiplicación y la división tienen la misma precedencia. Entonces primero se hace el 4 por 2 porque está más el 4 entre 2 porque está más a la izquierda. Y luego el por 5. Sería 4 entre 2, 2 por 5, 10. Y luego más 3, que es el 13. Nuevamente, si yo tengo duda de qué es lo que quiero hacer, pues mejor uso paréntesis. Sí. Yo quiero hacer el 4 entre 2, uso los paréntesis así. Pero si hubiera querido que el 4 se dividiera entre 2 por 5, entonces lo hago así. Primero se hace la multiplicación porque los paréntesis tienen mayor precedencia. Entonces 2 por 5, 10. 4 entre 10 es 4 décimas, punto 4 más 3, 3.4. Y ahí tengo el resultado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, a lo mejor es un poco irrelevante, pero es sobre, pues para poner, por ejemplo, en cuando elevó pues los números, digo, yo veo que aquí en el teclado es donde están las llaves y el corchete, y aparte Ajá. tiene como el simbolito, pero cómo se activa, y así varias teclas que tienen como que tres símbolos, pero Ajá. usualmente solo se ponen dos, o cómo se usa el tercero. Sí, depende mucho del idioma en que esté configurado tu teclado. Pero la mayoría de las veces, las teclas que tienen dos símbolos, el símbolo de arriba, por ejemplo, el que está en el 7, que es la diagonal de división, pues la saca uno con Shift, ¿no? Presionando la tecla Shift, o sea, la de mayúsculas, no la de bloqueo mayúsculas, sino la que está debajo de la de bloqueo. Y sin soltarla, presiona uno el 7, eso saca la diagonal, es decir, saca el carácter de arriba. Pero en estas teclas que tú mencionas, tienen tres. Hay uno que está, el normal, que sale sin presionar más que la tecla. Por ejemplo, aquí es la llave. Si yo presiono Shift y la misma tecla, obtengo el paréntesis cuadrado, que es el que está arriba. Pero lo que quiero es digamos, el gorrito el que uso para elevar a potencias. Y para sacarlo eso, presiono la tecla Alt-GR y la tecla del gorrito y no aparece nada, pero luego le doy al espacio y entonces aparece el carácter indicado ahí. Entonces Alt-GR, la tecla que tiene el tercer carácter y un espacio. Pero les digo, depende del idioma en el que esté el teclado. O sea que puede variar dependiendo. Puede variar. Sí. Ok. Sí, por ejemplo, yo aquí si le doy a la ñ sale la ñ, pero si el teclado estuviera en inglés, saldría otra cosa. Creo que los dos puntos o algo así. Hay otro carácter ahí en esa tecla cuando el teclado está en inglés. Ok, gracias, profe. Sí. Intenten sacar bueno, y la otra manera, pues es copiarlo, ¿no? Así como copiarlo de aquí con control C y pegarlo acá, control V. Copiarlo de algún lugar, ¿no? Ese es pues ahora sí que la última opción, ¿no? Copiarlo de algún lugar y pegarlo allí donde estoy escribiendo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe.
Bueno, vamos a ver entonces ahora las llamadas a funciones. Entonces, les decía que hay funciones, una librería de funciones que ya podemos utilizar. Y yo daba el ejemplo de la función SQRT, cómo obtengo ayuda de la función SQRT, que es una función que existe. Y dice, bueno, SQRT es una función incorporada del archivo que dice aquí. Es un archivo que utiliza Octave, que tiene otras funciones aparte de SQRT. Y aquí nos dice cómo se utiliza. SQRT, paréntesis, y luego el valor entre paréntesis. Y lo que hace es calcular la raíz cuadrada de cada elemento X. Dice, si X es negativo, un resultado complejo va a resultar. Ok, entonces vamos a ver. Si yo dije aquí que distancia, que todavía debe estar definida por ahí, es 100. Y si digo SQRT de distancia, me dice, ok, la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, así se llama una función SQRT. Por supuesto que las puedo utilizar en otras fórmulas más complejas, ¿no? Distancia más 3.4 y más la velocidad. Me dice, ok, eso es 23.4. Entonces puedo escribir la fórmula así. Yo no puedo escribir una fórmula usando variables que no tengo definidas. Por ejemplo, si yo hubiera dicho velocidad con Z. Dice, ok, pues velocidad con Z no está definida y entonces no puedo evaluar esa fórmula. Y por eso decimos que es un programa de cálculo numérico. O sea, puedo calcular valores, puedo utilizar variables que ya tienen un valor asignado en alguna otra fórmula. Entonces decía la ayuda de la raíz cuadrada que si el número era negativo, entonces va a resultar un número complejo. Eso quiere decir que Octave también maneja números complejos. Supongo que vieron números complejos, si no ahorita, pues en la preparatoria, ¿no? ¿Hay alguien que no los haya visto? ¿Todos saben algo acerca de los números complejos? Sí, bueno, yo me imagino que sí. Perfecto. Bueno, entonces, si recuerdan, una de las representaciones de los números complejos es la forma rectangular. Entonces yo puedo decir complejo número 1, o sea, la C, una variable llamada C1, es igual a 5 más 2i. Y entonces dice, ok, 5 más 2i. Esa es mi primer variable del número complejo. Y yo puedo decir, la variable número 2, C2, es igual a 3 menos 2i. Otro número complejo. Y puedo hacer operaciones entre ellos, por supuesto. Decir, resultado es igual a C1 más C2. Y si recuerdan, para hacer la suma de números complejos, si están expresados en su forma rectangular, el resultado es igual a la suma de las partes reales más la suma de las partes imaginarias. En este caso, las partes reales eran 5 y 3, así que la parte real resultante es 8. La parte imaginaria era 2 en un caso y menos 2 en el otro, de tal manera que cuando lo sumo eso me da 0. Y por eso el resultado es un número real y no un número complejo. Pero si hubiera dicho que el resultado era C1 menos C2, ahí no estoy escribiendo, resultado es igual a C1 menos C2. Ok, entonces C1 era 5 menos 3 es el 2. Y el 2i menos 2, entonces ahora es
más 4i. Y pues por supuesto que también puedo hacer multiplicaciones y divisiones y restas, ¿no? O sea, ya vi aquí una suma y una resta entre números complejos, pero también puedo hacer multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, podría ser C1 por C2. Y que dice 19 menos 4i. Para la multiplicación de dos números complejos, recuerden que se multiplica, es como la multiplicación de binomios, ¿no? Y nada más recordar que i por i es menos 1. O sea, un número que tiene 0 en la parte real y 1 en la parte imaginaria, cuando lo multiplicas por sí mismo, me da menos 1 nada más en la parte real, ya sin parte imaginaria, que es la definición del número complejo, ¿no? El número complejo es la raíz cuadrada de menos 1. SQRT de menos 1. Y dice 0 más 1i. O sea, número complejo que solamente tiene parte imaginaria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces vamos a ver cuánto vale R. Vale 2 más 4i. Y si yo quisiera, bueno, esto está expresado en forma rectangular, pero si yo quisiera la magnitud déjeme ver cómo era la magnitud. Hay una función para la magnitud de los números complejos. Bueno, yo me sé la fórmula, pero la parte real de R es 2 y la parte imaginaria de R es 4. Y R es 2 más 4i. Entonces yo puedo usar esas dos funciones para calcular la magnitud, recordando que la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, magnitud es igual a SQRT de la parte real de R al cuadrado más la imaginaria de R al cuadrado. Y dice, la magnitud es 4.47. Si yo dijera que R es igual a 2 más 2i, vuelvo a repetir la fórmula de la magnitud, dice 2.82. Mientras que, entonces vamos a ver la de C1, que era un primer valor que teníamos. La parte real de C1 al cuadrado más la parte imaginaria de C1 al cuadrado y todo eso raíz cuadrada y la magnitud es 5.38. Ahora vamos a repetir lo mismo para C2. Es 3.6. Recordando que C1 tiene este valor y que C2 tiene este otro valor. Entonces, cuando yo tengo dos números expresados en forma polar, la multiplicación es muy sencilla porque solamente se multiplican las magnitudes y esa es la magnitud resultante. Así que si yo pongo aquí C1 por C2 y de eso solo me interesa la parte, bueno, es un poco más complejo. Voy a trabajar primero en las magnitudes. Entonces tengo aquí la magnitud de C1
puedo ponerle MC1 y la voy a guardar, que sería esta de aquí. Y la magnitud de C2 es esta fórmula de aquí. Entonces ya tengo las dos magnitudes. Cuando yo multiplico C1 por C2, tengo 19 en la parte real y menos 4 en la parte imaginaria. Para calcular la magnitud de esto, lo que tengo que hacer es otra vez al cuadrado ambas cosas. A esto le voy a llamar el producto. Producto es C1 por C2, 19. Ahora, si yo quisiera sacar la magnitud, diría la raíz cuadrada de 19 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y vean que es 19.416. Ahora, yo tengo ya las magnitudes de C1 y de C2. Y si digo magnitud de C1 por magnitud de C2, magnitud de C1 por magnitud de C2, y dice 19.416, o sea, justo lo que estoy sacando la magnitud del producto de los dos números, pero acá esta la logré calculando primero las magnitudes de cada uno de ellos, como yendo a la forma polar, y para sacar el producto simplemente multiplico las magnitudes. ¿Sí? Entonces, obviamente que yo esto lo hice solamente para demostrar que el producto de dos números complejos es otro número complejo y que puedo llevar esos dos números complejos a la forma polar. En este caso solo me interesó la magnitud, multiplicarlas para obtener el resultado del producto de los dos complejos en forma polar. Y veo que me da lo mismo, ¿no? Y hay mucho que decir de los números complejos, ¿no? Especialmente en ingeniería eléctrica. La gente de ingeniería eléctrica tiene que ver unas cosas que se llaman fasores. La corriente, el voltaje son vectores. Y, por ejemplo, en un motor, la corriente es corriente alterna. Entonces el voltaje pues, es un vector que tiene una frecuencia. Entonces un fasor no es más que un vector que está girando, ¿no? Y entonces los campos magnéticos en los motores pues son cosas que están girando y se describen con fasores. Y luego hay que hacer operaciones con fasores, que obviamente llevan números complejos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Digamos que son operaciones básicas, las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación, producto, elevación a exponentes, con números reales y con números complejos también se vale. ¿Nadie tiene alguna duda? Bueno, vamos a ver entonces otro tipo de dato. Este otro tipo de dato ya no es un dato simple como los que ahorita estamos manejando. Ahorita estamos manejando una variable y puede tener un valor. Puede ser real o puede ser complejo. Profe, Sí. ¿y en este programa también se podría trabajar con números racionales? Sí, por supuesto. Aunque el almacenarlo de manera interna sigue siendo, ya no sería irracional, sino se guarda con su forma racional aproximada. Por ejemplo,
Si yo digo, 6 tercios, no, 3 sextos, 0.5, okay. O el ejemplo más sencillo es pi, que es un irracional, pero se guarda con una aproximación, no se guardan los dos números que generan el irracional, sino se guarda su representación más aproximada. De tal manera que yo sí pierdo precisión si voy a trabajar con estos números irracionales, ¿no? Pero se pueden definir un nuevo tipo de datos para los racionales. Por ejemplo, puedo decir número racional punto numerador es igual a 2. Y puedo decir número racional punto denominador es igual a 3. Se me equivoqué, le puse un guión. Así. Y entonces ahora tengo lo que llamamos una estructura. Y en esta estructura que se llama, el objeto se llama NR, número racional, y tiene dos campos. El campo N, que es el numerador, que vale 2, y el campo D, que es el denominador, y que vale 3. Y así yo tengo un número, o sea, para mí, es una representación para mí que estoy usando el programa. Yo sé que NR es un número racional, que es 2 tercios. ¿No? Y no estoy almacenando, por ejemplo, si yo digo 2 tercios, pues me va a decir 0.6667. En realidad 2 tercios es 0.6666 hasta el infinito, ¿no? Pero su representación es 0.6667. Ahora, si yo no quiero perder esa precisión, pues almaceno el numerador y el denominador en un dato especial, en un tipo de datos estructura, de esta manera. Sin embargo, cuando esto ocurre, yo tengo que hacer las operaciones por mi cuenta para no perder. Entonces, si yo tengo NR2 igual a NR, pues ahora tengo NR y NR2. Entonces puedo hacer cosas como NR más NR2. Y me dicen, no, pues eso no se vale, porque yo no sé cómo operar con los campos. Entonces yo tendría que decir NR, el numerador, más NR2, numerador. Y eso sí dice, ok, la respuesta es 4. Sumando o sea, para el producto, cuando tengo el producto de dos números que están expresados como racionales, lo que hago es multiplicar los numeradores y eso me da el resultado numerador, y multiplicar los denominadores y eso me da el resultado denominador, ¿no? Así que aquí puedo decir que el producto, el resultado es igual a el producto, pero el resultado en su parte numerador. Ok, pero ya tenía una R, ¿no? Sí, ya tenía una R, que era un imaginario. Entonces tendría que decir que R es igual a NR. Ahora sí ya puedo decir que Rn es esa cosa, y Rd es igual a N, el primer número era NR.D por NR2.D. Y ya puedo decir, ahora sí, dime cuál es el resultado. Bueno, eso debía haber sido R.D. Y ya puedo decir R cuánto vale, dice 4 y 9. El numerador vale 4 y el denominador vale 9. O sea, sí puedo trabajar con racionales, incluso irracionales, si mantengo las partes por separado para no perder precisión. Pero ahora tendría que implementar mis propias operaciones, ¿no?
No sé si eso responda a la inquietud. Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces decía que estos son datos simples, pero existen otros tipos, una colección, existen colecciones o conjuntos o rangos de datos. Es decir, es un conjunto de valores que se almacenan en una sola variable. En el caso de los lenguajes de programación, a estas cosas les solemos llamar vectores o le podemos llamar matrices o arrays, ¿no? Arrays. En realidad, arrays es el término más apropiado para el ámbito de nuestras tres carreras, porque si hablamos de vectores, luego los podemos confundir con los que usamos en física o los que usamos en ingeniería eléctrica, ¿no? De hecho, la I de los números complejos, la parte imaginaria, luego se usa en ingeniería eléctrica para denotar corriente, pero aquí se soporta también la J. Por ejemplo, si decimos 7 más 4J, es lo mismo. Dice, ok, quisiste decir 7 más 4I, porque el operador J también es el número imaginario, ¿no? Entonces pueden usar cualquiera de las dos. Entonces decía que un conjunto de estas cosas que lo más correcto desde mi punto de vista es llamarlos un array, un arreglo, y no un vector o una matriz, porque las matrices son otro asunto que vamos a ver enseguida también. Entonces, estas cosas hay varias formas de almacenarlas. Una de ellas es decir, por ejemplo, V es igual a un rango que va desde menos pi, 2 puntos, en incrementos de 0.2 hasta pi. Entonces, ese es un rango. Va desde menos pi hasta pi en 0.2. Es decir, va desde menos 3.14 hasta 3.14 en incrementos de 0.2. Quiere decir que, bueno, si cae el 0 por ahí, el siguiente valor a la derecha será 0.2 y luego 0.4 y luego 0.6 y así, hasta llegar a 3.14. Y hacia la izquierda del 0 sería menos 0.2, menos 0.4, menos 0.6 y así hasta llegar a menos 3.14. Y tal vez lo veamos más fácil si decimos es un rango de 0 a 10. Allí no puse el incremento. Y dice, ok, entonces quieres un incremento de 1. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo lo quiero de 2 en 2, entonces sí especifico el incremento aquí. De 0 a 10 en incrementos de 2. Entonces dice 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y entonces V está almacenando ese array de valores, ¿no? Entonces, yo utilizo una expresión como esta cuando la distribución es normal, es homogénea, es bien conocida, ¿no? Pero yo puedo también asignar a V los valores que yo quiera, por ejemplo, 1, 3, 5, 6, 7, 0, 8. Y los pongo entre paréntesis cuadrados. Y también es un array, 1, 3, 5, 6, 7, 0 y 8. Ok, si mis valores que quiero almacenar son expresables por un rango como este, pues utilizo el rango. Pero si no, entonces lo puedo definir manualmente así. Simplemente encerrándolos en paréntesis cuadrados. Ahora, cuando yo quiero, esto en matemáticas, esto sería un vector renglón. Es un arreglo que nada más tiene un renglón. Tiene muchas columnas, pero solo un renglón. Es decir, los vectores son como casos especiales de las matrices bidimensionales, ¿no? Donde solamente hay un renglón o solo hay una columna.
Entonces un vector columna lo podría yo definir ahora de esta otra forma. V es igual a 2, punto y coma, 4, punto y coma, 5, punto y coma, 1, punto y coma. Ya cierro. El último punto y coma ya no es necesario. Y ahora se trata de un vector columna. Hay una sola columna, pero hay muchos renglones. ¿Ok? Y si quisiéramos hacer uno en diagonal, por ejemplo, ¿también se podría? ¿O ya tendríamos que, pues, Sí, pero hay graficar? que poner los ceros. Entonces uno diría matriz igual a 1. Si supongamos que sea de 3 por 3, sería 1, 0, 0, punto y coma. Y yo le puedo dar ahí enter y no me marca ni error ni nada, pero me pone este simbolito, quiere decir que todavía faltan cosas. O sea, ¿cuándo es cuando voy a terminar? Cuando dé el paréntesis de cerrar. Ahora, el segundo renglón podría ser 0, 2, 0, punto y coma, porque quiero otro renglón. El tercer renglón sería 0, 0, 3 y ya cierro. Y ahora sí dice, ok, ahora tienes una matriz de 2 dimensiones que nada más tiene valores en la diagonal. Entonces aquí la clave es, para terminar un renglón, se usa punto y coma para poder empezar el siguiente renglón. Cuando ya no quiero más renglones, simplemente uso el paréntesis cuadrado para cerrar. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pero ya es una matriz de 2 dimensiones, ¿no? Y se 3 podría una renglones y 3 columnas. ¿Perdón? digo que se podría una de 3 dimensiones. Sí, claro. O de 4. Órale. Sí, bueno, supongo que en los primeros semestres trabajan con matrices de 2 dimensiones máximo, pero ya cuando están, especialmente los de computación, cuando están enfrentando problemas de cómputo, pues sí hay matrices de más dimensiones, obviamente, ¿no? Especialmente cuando hablan de reconocimiento de patrones y cosas de ese tipo. Hay problemas que son de varias dimensiones. Bueno, pero ¿para qué usamos esto? Bueno, obviamente no es más que una base numérica. Hay un video interesante que decía, ¿cómo se llama este tipo? Un español que se quejaba mucho de la forma en que le enseñaron matemáticas, ¿no? O sea, es que me decían que una matriz, y dice, yo me preguntaba siempre qué es una matriz. Ah, pues eso es una colección de números que tiene renglones y columnas. Y dice, nunca entendí, y supe sacar los determinantes, supe invertir matrices, pero nunca entendí para qué servían. Entonces, pues sí, ¿no? Hay que saber para qué son. O sea, por sí solas, no es más que un dato curioso, pero cuando lo aplican, entonces le ven la importancia. Y pues vamos a ver estas cosas, estas colecciones, estos arreglos, para qué nos sirven. Y voy a empezar con definir un vector de valores X desde menos 2pi hasta en incrementos de 0.1 hasta 3pi. Okay. Si se fijan, estos van a ser muchos números. O sea, por cada entero hay 10 porque tengo incrementos de 0.1. Y son, hacia la izquierda el valor es como 6, 2 por 3pi, es más o menos 6 y algo. Y hacia la derecha es 3pi, es 9. 9 y 6, 15. Y 10 por cada unidad son como 150 datos. Así que si yo le doy, no los quiero ver, confío en que son los datos correctos, les doy punto y coma aquí, para que no me respondan cosas como estas de aquí. M es igual a tal cosa. Obviamente que le puedo decir luego, a ver, investigame X, y dice, pues son esos.
Ahora, esos valores son para la variable X y yo quiero procesar, quiero verlos, por ejemplo, cuando son argumento de una función, por ejemplo, la función seno. Entonces sería evaluar la función seno desde menos 2pi hasta 3pi en incrementos de 0.1. Y hay una función que se llama plot. Y el primer argumento de plot es la variable X, que en este caso es X. Y la segunda es el valor de Y. Entonces aquí yo puedo decir cosas como seno de Y, de X. Sí. Pero también puedo almacenar, decir que Y es igual al seno de X. Y ya lo tengo ahí almacenado. Ahora sí podría graficar X contra Y. Y ya tengo allí mi gráfica de X contra Y. Entonces vean que pues es la función seno, ¿no? Ayuda mucho en las gráficas poner el reticulado y se hace con grid on. Entonces ya aquí está el reticulado. Son unas líneas muy tenues, a lo mejor no las alcanzan a ver, pero si lo están haciendo, entonces sí lo verán. Entonces vean que esta es la del 0 y el valor de masa a la izquierda está a la izquierda del menos 5 porque era menos 2pi, entonces está por ahí del 6, ¿no? Y el 0 está aquí y era hasta 2pi. Entonces acá está el 10, aquí está el 5 y aquí está el 10 y llega hasta por acá. Entonces el 3pi, perdón, el 3pi debe ser como 9, ¿no? 9 punto y algo. Y así puedo graficar esta función. Entonces hay otra muy útil que se llama hold on. Y eso lo que hace es mantener esa gráfica tal y como está ahí, de tal manera que yo puedo agregar otra gráfica. Digamos que ahora quiero graficar el coseno del mismo conjunto de valores. Entonces digo ahora plot X y coseno de X. Y ahí está la gráfica, la del coseno. Vean que la del seno cruza por el 0, por la coordenada 0, 0. Mientras que para X igual a 0, el coseno vale 1. Es la gráfica roja. Y así pueden graficar pues cualquier función, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que X es igual a, no sé, desde menos 10 en incrementos de 0.1 hasta 10. Y luego digo, Y es igual a X cuadrada. Fíjense que aquí tengo un problema, porque dice, ok, X es un arreglo, en realidad es un vector. Y cuando yo le digo X cuadrada, lo que estoy haciendo es como calcular X por X. Pero resulta que las matrices para que se puedan multiplicar tienen que ser conformables. Y este no es conformable. Entonces, pero yo aquí no quiero multiplicar matrices, sino que quiero elevar al cuadrado cada uno de los miembros del arreglo X. Cuando quiero hacer eso, le pongo un punto después del nombre del arreglo. Y ahora sí lo hizo. Y cuando yo digo plot de X contra Y, pues lo que tengo... y como tenía el hold on, pues las gráficas del seno están por ahí abajo, son esas rayitas de abajo, ¿no? Vean que pues es la parábola, ¿no? Y igual a X cuadrada. Cuando X es 0, la función vale 0, es el cruce que tenemos aquí en 0, 0. Cuando X es 1, la Y también vale 1, porque 1 por 1 al cuadrado. Cuando es menos 1, que sería hacia acá, también es 1. O sea, es una simetría, ¿no? Así, el eje de simetría está sobre el eje de las Y.
Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. No, creo que no, profesor. Especialmente eso de ponerle un punto al, al arreglo, cuando me quiero referir a los elementos y no al arreglo en sí. O sea, cosas como x por x no se valen porque no son conformables. X es una matriz y no es conformable, así que no la puedo multiplicar con ella misma porque no serían conformables. Pero sí puedo hacer cosas como x punto por x punto. No, no, x punto al cuadrado. Eso sí. Ahora, ¿me puedo referir a un elemento en particular de x? Claro que sí. Puedo decir x en su elemento número 2. Creo que son paréntesis redondos. Sí. Sí, ese es el segundo elemento de x. Y si voy a hacerlo con uno más simple, x1 es igual a de 1 a 10. Y yo digo entonces, ok, ahora x1 en su elemento número 1, y dice, es el 1. x1 en su elemento número 10, es el 10. Entonces, la primera se refirió a este y la segunda se refirió a este. Entonces, el que está dentro del paréntesis es el subíndice. Vean, si yo repito la definición, ahora digo x1 es de 10 hasta 1. Ahora sí tengo que decir en incrementos de menos 1, ¿no? Porque si voy al revés. Y cuando pido el elemento 1 de x1, pues es el 10. Mientras que el elemento 10 de x1 es el 1, este de acá. Son los subíndices del arreglo para acceder a un elemento en particular del arreglo. Para quitar el hold on, se pone hold off. ¿Sí? De tal manera que si yo digo otra vez plot X y Y, ya se hace una nueva gráfica. Ahora déjenme ver qué tal andan en la materia que seguro que ya aprobaron, la de álgebra. ¿Qué pasa si yo, aquí la parábola cruza en 0, en la coordenada 0, 0? ¿Qué pasa si yo quisiera que cruzara en 20? En 0 para x, yo quiero es decir, que la parábola esté acá, arriba de esta, y que llegue, el pico bajo llegue hasta el 20. ¿Cómo sería la ecuación? Tendríamos que Sí va a subir el aprobar valor de álgebra. Y. ¿Cuál? Tendríamos que subir el valor para que Y diera 20 al como punto más bajo. Ajá, exactamente. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Y igual a qué? X cuadrada más 20. Muy bien. A ver, vamos a ver. Y1 es igual a x, quedamos que punto al cuadrado más 20. Y hold on. Y ahora voy a hacer el plot de x contra y1 para que quede en la misma gráfica. Y si se fijan, pues
es justo lo que decíamos, ¿no? El pico más bajo llega al 20, que es aquí. ¿Cómo le haríamos para que el pico más bajo llegara hasta menos 10? Restándole ahora 10 a x cuadrado. Ujú. Entonces eso lo voy a hacer en Y2. En lugar de más 20 sería menos 10. Y la grafico aquí. Y vean que ahora el 0 está aquí y el menos 20 es la línea de abajo, así que por aquí es el menos 10. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo le haría para que esto en lugar de estar hacia arriba estuviera hacia abajo? X cuadrada tendría signo negativo. Ajá, muy bien. Sí, sí van a probar álgebra, ¿eh? Y igual a X al cuadrado, pero eso negativo. Y, uy, voy a perder la otra. Ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Ya vieron las raíces de un polinomio en álgebra? ¿Alcanzaron a ver eso? Sí, es lo que, bueno, estamos terminando de ver. Ah, están justo en eso. Ok, perfecto. De un polinomio de grado 2, ¿cómo pueden calcular las raíces? Factorizándolo. Ajá, descomponiéndolo en sus factores es una manera, ¿no? También se vale por la fórmula general. Ahora, un polinomio puede tener raíces reales y raíces complejas, ¿no? Entonces, cuando son raíces reales, puedo ver la gráfica tranquilamente. Vamos a ver un ejemplo. Hold off primero para deshacerme de esa gráfica. Y vamos a suponer que yo tengo un polinomio de grado 2 que ya descompuse en sus factores. Sería algo así como y igual a x. Vamos a suponer que la primera raíz, aquí solamente para especificarlo, es 2 y la segunda raíz es menos 3, ambas reales. Así que yo podría decir que el primer factor, ¿cuál sería? Sería x menos 2. Me faltó el igual. Así. Perdón, x1. x1 menos 2 me va a dar 0. Es el primer factor. Ahora el segundo factor sería x2 más 3. Ese es el segundo factor, ¿no? Entonces, ese sería como que la forma del polinomio. En donde hay x1 y x2, en realidad es una x, ¿no? Porque es la variable. No es que tenga dos variables, es una sola, pero yo para distinguir las raíces aquí usé x1 y x2. Estamos de acuerdo en que este sería mi polinomio expresado en su forma factorizada. Aquí hay un error, ¿no? Obviamente, porque pues, x no está definido así. Ahora, si
si yo lo desarrollo, si desarrollo este producto, ¿cuál sería el polinomio resultante? Sería x por x, sería x cuadrada. Y luego x por 3 sería 3x positivo. Y luego el 2 con la x, menos 2x. Y luego el menos 2 por el 3 sería menos por más da menos. 3 por 2, 6. Y esta cosa de aquí, 3 menos 2 sería una sola x, ¿no? O sea, así, x cuadrada más x menos 6. Ese sería mi polinomio. Obviamente aquí me va a dar un error porque la x no está bien definida así. Pero esa es mi fórmula. Si nosotros ya sabemos de antemano las soluciones, son 2 y menos 3. Así que yo podría graficar la x. ¿En qué rango me interesaría? Yo ya sé que los resultados están aquí, en 2 y en menos 3. Pero entonces, ¿qué valores de x me interesaría graficar? Pues podría ser desde menos 10 hasta 10 en incrementos de 0.1. Ese es el valor de x que me interesa ver el polinomio. Ahora voy a graficar el polinomio. Su ecuación es esta. Pero recuerden que me debo de referir a la x como los elementos del vector. Para que elevarlo al cuadrado, eleve cada uno de los elementos. Ahora, aquí no es necesario porque no está operando con nada, pero lo podría poner, x punto. Y luego el menos 6. Entonces, ya tengo un problema ahí. No era un punto. Ok. Y vamos a graficar ahora sí plot x contra y mayúscula. Ya, es importante aquí lo de mayúsculas y minúsculas. ¿Funcionó o no funcionó? Perdón. Creo que no, sí. Desde menos 10 hasta 10. No estoy seguro. Voy a lanzar el de acá. Porque acá la gráfica la puedo ver un poco mejor. Pero la expresión x desde menos 10 en 0.1 hasta 10. Y la y, x cuadrada más x menos 6. Y plot x y y mayúscula. Y aquí había una cosa que creo que voy a darle esta cosa primero, porque si no se ve negra. Sí. Grade on. Y vamos a ver. Creo que aquí ahí le puedo hacer zoom. O sea, vamos a ver el cruce de aquí.
habíamos dicho que era las raíces, ¿cuáles? Habíamos dicho que eran menos 2 y menos 3, ¿no? Y aquí debería de ser el 2 y más o menos, ¿no? Porque estoy entre 0 y 5. Tal vez si le hago menos zoom. Ni siquiera veo que lo haga. Y acá de este otro lado estaría el menos 3 en el cruce por el 0. Déjame ver. Esta es la forma. Esto no hace zoom. Bueno, pero están aquí. En los cruces por 0 son las raíces. Menos 3 para una de ellas y 2 para otra de ellas. Tal vez podría hacerla que las raíces fueran más evidentes, por ejemplo, en 5 y en 2.5. Para eso cambiaría el polinomio, ya se trata de otro polinomio. Entonces, fíjense cómo lo escribí aquí. En esta parte, el polinomio está escrito así como normalmente los manejamos. La variable es x, así que yo la estoy graficando desde menos 10 hasta 10 en incrementos de 0.1. Podría cambiar ese valor de x para que fuera desde menos 5 hasta 5. Tal vez así lo vea un poco más. La y luego el plot. Y el grid. Y el 0 está aquí. Ahora sí podemos ver el cruce un poco mejor. Vean que está entre el menos 2 y el menos 4, entonces ese es el menos 3. El otro cruce está aquí en 2. Justo los cruces por 0 son las raíces del polinomio, ¿no? Sí, una cuestión de escala era más adecuada aquí. Pero esto exige que yo más o menos vea por dónde anda la solución para poder decidir la escala el rango del eje de las X, ¿no? Que es lo que voy a evaluar. Son los valores que voy a evaluar en la función. Entonces aquí podría volverlo a repetir, decir que X es igual a menos 5 en incrementos de 0.1 hasta 5. Y repito y vuelvo a graficar. Y pongo el grid. Entonces la del 0 está aquí. Pues otra vez cruzo entre menos 2 y menos 4 a la mitad, es el menos 3, es una de las raíces. Y la otra cruza en 2. Y pues justo porque habíamos dicho que los factores eran estos, ¿no? X menos 2 y X más 3 eran los factores del polinomio planeado. Uno de segundo orden. Pero lo mismo puedo hacer con los de tercer orden y cuarto orden, ¿no? Entonces puedo ver las raíces reales graficando el polinomio. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, todo bien, profesor. Perfecto, vamos entonces ahora, el caso de las líneas rectas, por ejemplo, supongan que yo tengo y igual a x. Esa es la ecuación de una línea recta que pasa por el origen, ¿no? Cuando yo la grafico, pues es una línea recta. Read on, hold on. Así. Entonces vean, para 0 vale 0, para 2 vale 2, para 4 vale 4, para menos 2 vale menos 2. La ecuación es y igual a x. La pendiente vale 1 y la ordenada al origen vale 0. Es la ecuación de la recta de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Ahora, supongamos que yo quiero una recta con pendiente menos 1. Esta estaría así, atravesando a esta justo en 0, 0. Entonces voy a poner una y igual a y1 igual a menos x. Y cuando yo la grafico, plot x y y1, pues estas se cruzan aquí en 0. ¿De acuerdo? Entonces tengo otra manera de resolver las ecuaciones es con el método matricial. Entonces cuando yo tengo esas ecuaciones, voy a usar un editor de texto para escribirlas y que las puedan ver sin las limitaciones de allí de estar en Octave, ¿no? Entonces tengo una primera ecuación que es de la forma, creo que ni se ve, está demasiado pequeño, ¿no? Mejor abro una terminal. Que aquí le puedo dar zoom. Entonces aquí puedo decir que mi primera ecuación es y igual a x, mi segunda ecuación es y1 igual a menos x. Entonces podría decir que esa es mi ecuación número 2. En realidad estas las puedo transformar a decir y igual a 1x a 0, ¿no? Para tenerlo en la forma de la forma de la ecuación de la línea recta. Y la otra sería igual a 1x también más 0. ¿Ok? Entonces esas son mis, menos 1. Aquí. Esas son mis dos ecuaciones de mis dos líneas rectas. Esta sería un y1 y este sería un y2 para identificarlas fácilmente, ¿no? Ahora, si yo pienso en ecuaciones de un sistema de ecuaciones simultáneas, yo tengo entonces dos variables, la y y la x. Para ponerlas en la forma en la que normalmente ponemos las ecuaciones simultáneas para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas, en este caso serían dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? La x y la y. Y vamos a tratar de resolverlas. Entonces, ¿cómo podría expresarlas? Bueno, si yo despejo todo hacia un lado, sería y1
menos 1x más 0 igual a 0, ¿no? Y la otra, bueno, que ya nada más me voy a referir a ellas como y y como x. Y la otra sería y más 1x más 0 igual a 0. Entonces aquí ya tengo estas dos ecuaciones simultáneas y para resolverlas pues hay una serie de técnicas, pero una de ellas es el método matricial. Entonces si yo hago cambios de variables, ¿cómo podría expresarla? Yo podría decir que hay una matriz que es la matriz de coeficientes, que sería un 1 para esta primera de aquí, y luego un menos 1, y luego para la segunda sería un 1 y un más 1, así. Esa sería mi matriz de coeficientes. Y los términos independientes, más bien los que son ceros, así. Y luego todo eso serían iguales a 0, así. Entonces, esta forma de aquí es equivalente a esta, pero no estoy agregando las variables. Entonces, si yo represento como un producto de matrices esta cosa, yo podría decir algo como la matriz de coeficientes que multiplica a la variable desconocida sería igual a el resultado que tengo del lado derecho. Entonces sería el 1, el menos 1, ok, creo que aquí me está sobrando esta cosa. Así. Aquí sería el igual y aquí sería el igual. Entonces, cuando yo las represento así, 1 y 1, pero ahora tengo que multiplicar por el vector que sería, pues, la y aquí y la x aquí. Y eso sería igual al 0 y al 0. Ahora, este de aquí es una matriz de 2 por 2 y este es un vector. Entonces, cuando yo los multiplico, digo, sería este renglón por esta columna para dar la primera. Y sería 1y menos 1x igual a 0. Entonces sería esta ecuación 1y menos 1x igual a 0. Y la segunda sería 1y más 1x igual a 0. Sería esta de aquí, 1y más 1x igual a 0. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es, si a esta parte de aquí es la matriz A, entonces sería la matriz A por la matriz de variables igual a el vector de términos independientes. De tal manera que de aquí lo único que necesito es despejar la X. Y entonces X sería igual a la matriz A invertida, o sea, matriz A a la menos 1, por el vector de términos independientes. Entonces recordar que A es una matriz, la matriz de coeficientes, que sería esta de aquí, 1 menos 1 y 1, 1. Así que ya puedo ir a octave
y decir aquí que la matriz A es 1 menos 1 en el primer renglón y 1, 1 en el segundo renglón. Entonces aquí tengo mi matriz de coeficientes, 1 menos 1 y 1, 1, que es justamente esta. Y ahora el vector de términos independientes es 0 y 0, que sería este de acá. Y ahora entonces yo puedo sacar mi resultado diciendo que es la matriz A invertida por el vector de términos independientes. Y dice que el resultado es 0 y 0. Y justamente ya lo sabíamos, ¿no? Las rectas cruzan en 0. Ahí donde está. Aquí. Cruzan en 0. Ya lo sabíamos. Entonces, en conclusión, para obtener el resultado de un sistema de dos ecuaciones de primer grado, yo lo que puedo hacer es llevarlas a su forma esta y sacar la matriz de coeficientes, que sería esta de aquí, y guardar el vector de términos independientes de este otro lado. Vamos a cambiar una de estas ecuaciones para que no crucen las dos en 0. Esta. Vamos a suponer que esta gráfica roja la vamos a desplazar para que el cruce sea en 2. O sea, ahora va a estar acá. ¿Cuál sería la ecuación para esta nueva gráfica? Vean que la pendiente sigue siendo la misma, o sea, menos x, menos 1 para la pendiente, pero ahora la ordenada al origen vale 2. Yo tenía un y1 y una y, ahora voy a hacer un y2. Sería menos x, para que tenga la misma pendiente, pero más 2. Y digo plot de x y y2. Ahora es esta gráfica de acá, cruza en 2. Y vean que en donde hace el cruce con la azul, como que lo hacen en 1 para x, 1 para y. Vamos a ver si es cierto. La matriz de coeficientes ahora, ¿cuál sería? Bueno, mi primera ecuación, que era 1x más 0, esa siguió igual. La de menos x más 0, esa cambió. Ya no es más 0, sino es más 2. Así que aquí es más 2. Y cuando la despejo, quedaría y más x igual a 2. La matriz de coeficientes sigue siendo la misma, 1 menos 1 y 1, 1, pero este término cambió aquí a 2. Aquí. Entonces, ¿qué cambio debo de hacer en Octave? La matriz A sigue siendo la misma, pero el vector de términos independientes ya no es correcto. Ahora debo decir términos independientes es el 0 para el primer caso y el 2 para el segundo caso. Y vuelvo a obtener la solución. Resultado 2 igual a la inversa de A por el de términos independientes. Y vean que ahora el resultado es 1, 1, justo como lo hace evidente la gráfica
acá, este punto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vean que esta cosa pues ya exige que sepan de qué están hablando, o sea que sepan la ecuación de la recta, que sepan despejar, que sepan sacar la matriz de coeficientes y usar octave para calcular la inversa, ¿no? Y multiplicar por el vector de términos independientes. Creo que es un buen momento para hacer un ejercicio. Voy a buscar aquí ecuaciones simultáneas. Y vamos con esta de aquí, vean. Esta que dice algebrita. Creo que era un video. No, esta. Este sistema son dos ecuaciones con dos incógnitas, habría que resolverlas. Ya están en la forma que queremos, ¿no? Ok, vamos a ver qué tan buenos son. A partir de este sistema de ecuaciones, obtener las ecuaciones de las líneas rectas. Ok, y doy un tiempecito para que las hagan en su, no sé, allí en una hoja con lápiz o en la computadora, como quieran. El chiste es que la quiero en la forma y igual a mx más b. Por ejemplo, la ecuación de abajo sería y igual a menos 5x más 3, la de abajo. ¿Alguien ya tiene la de arriba? La de 3x menos 2y igual a 7, en la forma y igual a mx más b. Bueno, creo que y es igual a 3 medios de x menos 7 medios. Ok. Bueno, vamos a ver, guárdala por ahí y ahorita las graficamos. Primero vamos a obtener la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la matriz de coeficientes? Sería 3 menos 2, 5 y 1. Voy a lanzar mi octave, que está aquí. Entonces aquí digo, la matriz de coeficientes A es igual a 3 menos 2 en el primer renglón y en el segundo renglón 5 y 1. Pues ahí está mi matriz de coeficientes, 3 menos 2, 5 y 1. Ahora el vector de términos independientes es 7 en el primer renglón y 3 en el segundo renglón. Y calculo la inversa para sacar el resultado. Digo, resultado, otra forma es llamar a la función int con la matriz A más, digo, por el vector de términos independientes. Y dice que el resultado es 1 y menos 2. Entonces, estas dos rectas se deben de intersectar en 1 menos 2, en la coordenada 1 menos 2. Vamos a ver si es cierto. Vamos a definir el rango de x desde menos 5 en incrementos de 0.1 hasta 5. ¿Cómo decido el rango? Pues porque ya sé más o menos en dónde están los resultados, ¿no?
Entonces este rango cubre a estos valores de aquí tranquilamente. Y ahora digo, Y1 es igual, ahora sí la que despejaste, compañero. Que dijimos que Y era igual a ¿qué? A 2/3. Es 3 3 medios. medios de X 3 medios menos X. 7. Ajá, por Ah. X menos 7 medios. Menos 7 medios. Ok, no hay ningún problema con el menos 7 medios, así está bien. Pero la X la voy a pasar acá. X por 3 medios. Para no tener dudas, pongo esto así. Entonces, X por 3 medios menos 7 medios. Punto y coma. Y la otra ecuación, Y2, que es la de abajo, es menos 5X más 3, ¿verdad? Sí, Entonces sería X por menos 5 más 3. Y ahora sí voy a graficar. Hold off. Plot X contra Y1. Grid on. Y hold on. Y voy a ver la gráfica. Es esta de aquí. Entonces aquí está mi primer gráfica, la de Y igual a X. Vean que en 0, bueno, voy a graficar la otra de una vez. La otra es Y2. Y veo aquí, el cruce está en 1 y de este lado está abajo del 0. Habíamos dicho que el resultado era 1 y menos 2. Entonces vean aquí, está el 1 aquí a la mitad de este y el menos 2, pues aquí está abajo del 0. Tal vez no fue la escala adecuada. Si yo graficara hasta nada más hasta 3 y de este lado hasta 2, desde menos 2 a 3, lo podría ver un poco mejor. Y no es necesario más que definir nuevamente el rango. Desde menos 2 hasta 3, ¿verdad? Y vuelvo a calcular la Y2 y la Y1. Hold off para deshacerme de esa gráfica. Vuelvo a graficar. Esta es la Y2. Hold on. Read on. Y grafico la Y1. Y ahora sí vemos que se cruzan en 1. Y de este lado, pues debe estar el menos 2 aquí. Yo recuerdo que esta cosa se hacía zoom, pero seguramente que no era esta versión. Entonces ya puedo, entonces, ¿cómo puedo obtener la solución de un sistema de ecuaciones? Bueno, si yo tengo estas ecuaciones, puedo llevarlas a la forma de la línea recta y graficarlas con algunos rangos, suficientes para ver que se cruzan. Si yo no veo que se cruzan, cambio el rango para cambiar la zona de la graficación hasta encontrar el punto donde se cruzan. Pero la otra forma es usar la matriz de coeficientes y su inversa para obtener numéricamente el resultado. Una vez que tengo el resultado, pues ya sé en dónde se cruzan y ya puedo escoger el rango adecuado para X. Y simplemente evaluar las ecuaciones de las líneas rectas de cada una de ellas. No sé si tengan alguna pregunta. Si no tienen pregunta, aquí tienen un ejercicio. A ver, inténtenlo.
Estas serían las ecuaciones. Es muy similar al que acabamos de resolver. (3x más y igual a 11 y 5x menos y igual a 13). Y necesito la solución del sistema de ecuaciones y las gráficas. La gráfica demostrando que en realidad esas líneas rectas se cruzan en los valores que nos dio la solución con el método matricial. Damos lo que nos quedan 15 minutos en la clase. Yo creo que sí podrían terminarla. Si la terminan, casi les diría que van derechitos a probar esta materia. Y álgebra. Bueno, voy a detener aquí la grabación, ya para no grabar este silencio. La grabación va a quedar en el drive de Juan Pablo Acuña González, para que nos las compartas, ¿no, compañero?